Muy bien, ¿cómo están? Pues otra vez los saludo con mucho gusto. Hoy vamos a platicar acerca del tema de derrame pleural, que fue el que estuvieron pidiendo. Vamos a tratar de hacer una serie de videos pues enriquecedores, cortos, como ya les había platicado. Y el día de hoy vamos a hablar de este trastorno pleural, que es el derrame pleural. Bueno, pues empecemos por las definiciones. El derrame pleural como tal es el volumen de líquido pleural que se forma y excede al que se reabsorbe. Vamos a ver que hay diferentes vasos que van a reabsorber, vasos linfáticos que van a reabsorber este filtrado que se va a producir de manera fisiológica, que es la pleura. Y ahorita vamos a entender cómo sucede en cuanto a la fisiopatología y vamos a hablar de algunos detalles importantes. ¿Qué otra definición? Esta primera que leí fue del libro de neumología clínica. Esta otra es de la guía de práctica clínica, que nos dice que es la acumulación de líquido en el espacio pleural, que constituye un problema frecuente entre las enfermedades pulmonares y extrapulmonares. Y esta otra dice que se refiere a una acumulación anómala de líquido en la cavidad pleural. Prácticamente no nos rompemos mucho la cabeza, ¿verdad? Este esquema, que está muy bonito, donde nos dice que cuánto se produce, prácticamente es un esquema que nos dice, bueno, nos pone aquí propiamente los pulmoncitos, luego se ve cuál es el espacio, la cavidad pleural, que está aquí, el ángulo costodiafragmático, este receso costodiafragmático que va a tener borramiento en las radiografías, vamos a ver, y el receso costodiafragmático medial, aquí el espacio para la silueta cardíaca, y de este lado vemos cómo está esta parte que es la pleura visceral. Recordemos que la pleura visceral, es importante decir que la pleura visceral es la que está pegada, al pulmón, y la pleura parietal es la que está como tal pegada a la parrilla costal. Ahora, de este lado es importante comentar que aquí ponemos 0.26 mililitros por kilogramo de peso. Algunos libros dicen que 0.26 mililitros por kilogramo de peso es lo que se produce de pleura. Entonces, más o menos cuánto deberíamos tener de pleura, pues hagan este cálculo, ¿no? Aunque sin embargo se dice que no se debería tener evidentemente un exceso de ¿cuánto? Menos de 25, algunos dicen. Menos de 25 dicen que no deben tener de cantidad de líquido pleural. Ahora, el líquido pleural es hipoproteínico, es decir, o hipoproteico, como le queramos decir. Quiere decir que tiene una poca cantidad de proteínas en el suero. Esto es aproximadamente menos del 50% de lo que tenemos de proteínas en el suero. Estas características van a ser muy importantes para que nosotros podamos saber qué características tiene el líquido pleural. Entonces, como yo decía, alrededor de 0.25, incluso si podemos hacer el cálculo, 0.26, por ejemplo, que son 0.26 mililitros por una persona que pesa, vamos a decir que pesa 80 kilogramos, multiplicamos 80 por 0.26 y nos da 20.8. Entonces, más o menos es lo que yo les decía. Aproximadamente, algunos libros dicen que menos de 25, menos de 20 como tal. Entonces, ahí hicimos el cálculo. Ahora, la cuestión hipoproteínica es también importante, debe ser menos del 50% de las proteínas que existen en el suero. Otra cosa importante, 1700 milímetros cúbicos de leucos, ¿de acuerdo? Estos 1700 es lo que se tolera, es lo que se espera que tenga el líquido pleural. Poco más del 20% de linfos de estos leucos y células mesoteliales. Ahora, también tiene poco contenido en sodio y mayor contenido en bicarbonato que en sangre. Esto referente va haciendo el contraste con la sangre. Estas son las características del líquido pleural. Ahora vamos a hablar de la clasificación. ¿Cuál es la clasificación? Se clasifica en dos: trasudado y exudado. El trasudado es lo que podemos definir cuando la pleura está realmente sana, y la patología que provoca el derrame suele ser sistémica y evidente con base a la historia y el examen físico. Y el exudado, prácticamente la pleura está enferma. Debemos entenderlo así. Cuando el problema está localizado es exudado, y cuando el problema está sistémicamente es trasudado. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora de los criterios, que estos son muy conocidos, que son los criterios de Light. Son estos que están aquí, los criterios de Light para clasificar los trasudados versus
exudados. Entonces fíjense, habla de las proteínas del líquido pleural, que ya dijimos, mayor a 0.50 en el plasma, pues prácticamente esto haría que el líquido sea hiperproteico. La lactato deshidrogenasa en líquido pleural también nos podría hablar, esto principalmente nos habla de destrucción, ¿de acuerdo? Lactato deshidrogenasa en líquido pleural mayor a 2/3 del límite normal y deben tomarse concomitantemente a la pleurocentesis proteína y lactato deshidrogenasa en sangre. ¿Qué vamos a entender de estos criterios? Que basta con uno de estos criterios para clasificarlo como exudado. Ya dijimos, si la lactato deshidrogenasa está apareciendo, prácticamente nos está haciendo o deberíamos entender que hay un daño. Si hay más proteínas, pues aquí nos está hablando también de un proceso de que ya se está pasando, digámoslo así. Acuérdense que las proteínas que hacen ayudan a qué? A disminuir, a controlar como tal la presión oncótica. No debe haber ningún criterio para clasificarlo ya como un trasudado. Aquí le ponen transudado, pero también se denomina trasudado. De este lado son los mecanismos fisiopatológicos que alteran el balance de presiones transpleurales. Entonces, ¿cómo vamos a suscitar esto? Bien, principalmente hay vasos que llegan aquí al pulmón y esos vasos que llegan aquí a la parte lateral del pulmón ayudan a hacer una filtración. Entonces, cuando hay exceso de proteínas, la presión oncótica tiende a disminuir, es lo que hace, disminuye la presión oncótica. Cuando la presión oncótica empieza a aumentar es porque no hay incluso nosotros lo podemos entender bien con la hipoalbuminemia. Cuando hay hipoalbuminemia empieza a haber extravasación de líquido. Entonces ahí vemos que la presión oncótica completamente aumenta cuando hay hipoproteinemia. Entonces, cuando hay mecanismos que alteran este balance de presiones transpleurales, es decir, que la pleura no debe de tener bastante proteínas, porque al tener bastantes proteínas, ¿qué es lo que va a hacer? Va a empezar a acumular líquido. ¿De acuerdo? Entonces, al acumular líquido, esto va a favorecer el paso de un gradiente de concentración. Por eso dice menor al 50 al punto 50 de lo que tenemos en sangre, porque de ese vasito que llegue aquí va a pasar osmóticamente, va a pasar líquido, ¿de acuerdo? Que posteriormente ese líquido aquí abajo va a ser reabsorbido por drenaje linfático. Entonces va a ser drenado. Ese es el mecanismo. Llega por aquí, pasa y aquí abajo en la parte basal es reabsorbido. Cuando esta parte empieza a tener más cantidad de proteínas, simplemente empieza a haber bastante filtrado, que ese es uno de los mecanismos que yo les acabo de explicar, entonces empieza a haber un acúmulo de líquido en la cavidad pleural y esto empieza a terminar con que el drenaje linfático pues no se ve saturado y entonces no hay un drenado adecuado. Entonces, ¿esto qué sucede? Que hay aumento en la permeabilidad capilar y mesotelial y esto propicia este estado de derrame pleural como tal. Empieza a haber bastante agua, por decirlo de alguna manera, bastante líquido en la cavidad